Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy, unas noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. La policía española desarticula una célula de financiación al terrorismo que operaba desde la Mezquita Central de Madrid. El oficial de enlace del Ministerio de Defensa israelí con los palestinos participará en la cumbre de Bahrein. El Congreso Judío Mundial organizó un evento internacional a gran escala para combatir el antisemitismo. Polémica en Israel por el caso de violación de una niña de 7 años y el presunto autor árabe del crimen. Estos son los titulares. En una segunda parte de las noticias, como siempre, hablaremos de la agenda cultural. Este martes, la policía española desarticuló en Madrid una célula terrorista que utilizaba como oficina la tienda de venta de carne situada en la mezquita de la M30, la más grande de España, y que alberga en su interior una ciudad en miniatura de 12.000 metros cuadrados en 6 plantas. Se han detenido a 10 españoles de origen sirio en busca de documentación que acredite el complejo sistema de financiación opaca del yihadismo que se sospecha lideraba un clan, los empresarios Kutaini, como parte de un entramado empresarial con la tapadera de distintas actividades lícitas. Uman Kutaini fue detenido en Siria en 2008 por sus vinculaciones con grupos terroristas, en concreto por pertenencia a un grupo vinculado a Al-Qaeda que regresó a España en enero de 2018 una vez recuperada su libertad. Su retorno potenció la investigación sobre el clan al que se imputan ahora una ristra de delitos: blanqueo de capitales, falsedad documental, colaboración y financiación del yihadismo, delito contra la hacienda pública e inmigración irregular. Los tentáculos de la organización alcanzan a Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. La facturación de sus negocios se falseaba e inflaba para generar una hucha de dinero negro destinado a salir de España con destino a Siria. También redactaban cartas de invitación para permitir la entrada en España de otros terroristas que permanecían en España y de allí pasaban a terceros países. Bueno, sí, la verdad que es una noticia sorprendente, no por el hecho de que hayan habido detenciones vinculadas con financiación del terrorismo en España, sino que la oficina central estaba en plena mezquita de lo que en Madrid se conoce la mezquita de la M30. Es la carretera central que hace un círculo en torno a la ciudad de Madrid, y que esta mezquita es muy visible desde fuera. Es un edificio muy grande, como dice la noticia, son 6 plantas, 12.000 metros cuadrados, en donde hay de todo. Es un centro cultural, por supuesto es un centro religioso, administrativo, incluso hay tiendas de venta de carne halal, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde ahí mismo, desde el corazón de la representación islámica a nivel oficial en España, se estaba financiando el terrorismo. Así de sencillo, o sea, así de sencillo y de complejo políticamente, porque vamos a ver, aquí se han hecho las detenciones, se han hecho los seguimientos. Esta persona uno de los miembros de estas empresas, Uman Kutaini, estuvo detenido en Siria por vinculación a Al-Qaeda, y no estuvo 2 meses en la cárcel, estuvo 10 años. Y en el momento que salió, pues seguramente hubo una orden de seguimiento para los retornados de esa zona que hizo que los servicios de seguridad siguieran sus actividades, y de pronto vieron que aquí estaba pasando algo raro, y que estaba pasando desde hace mucho tiempo, porque esto que ahora se haya desarticulado no quiere decir que esto esté funcionando desde hace unos meses, sino que esto llevaba mucho tiempo funcionando en el corazón mismo de la representación islámica, digamos, en España. Evidentemente aquí no vamos a hacer acusaciones colectivas de que todos los responsables de la mezquita de la M30 tuvieran vinculación con esto. Pero a mí, perdonen el pensamiento compartido con vosotros, me resulta bastante inaceptable la idea de que esto se pudiera hacer sin la connivencia de alguien más,
o de algunos más, o de estructuras bastante más organizadas dentro de lo que es ese edificio enorme. Porque esto no es simplemente un maquillaje, digamos, en la contabilidad para sacar algún dinero y mandarlo, sino que es todo una estructura compleja que se apoya en algunos sistemas de financiación tradicionales en el mundo árabe, parecidos a lo que pasa con cualquier inmigrante, que cuando tienen un familiar que viaja a su país, pues le dan el dinero en vez de confiarlo a las agencias de envíos de dinero. Pero evidentemente, si esto existe y si esto se conoce, alguien tendría que haber estado controlando ese tipo de movimientos. Es decir, el que se hace movimientos de dinero que se hacen al margen de los cauces oficiales. No es por desbaratar las tradiciones, sino porque evidentemente, aparte de todo lo que esto significa de financiación del terrorismo, también hay una estafa al propio gobierno español, evidentemente, donde falsedad documental, delito contra la hacienda pública, etcétera, etcétera. Estaban falseando las contabilidades, pero digo yo que un inspector de Hacienda sabría diferenciar entre lo que es la facturación que se puede esperar de una carnicería, aunque esté ubicada en plena mezquita, y lo que se estaba moviendo según las cifras que ahora se dan a conocer. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la participación de ciudadanos de su país en el Foro Económico de Bahrein de la próxima semana, sin especificar su rango, y aseguró mantener contactos en secreto con países árabes. Según ha trascendido, participarían un general que actuaba como oficial de enlace del Ministerio de Defensa con los palestinos. A la lista de países que confirmaron su asistencia se ha sumado también Marruecos, mientras que la ONU lo hará a través de su coordinador adjunto para Oriente Medio, Jamie McGoldrick. Bueno, aquí, saben, estamos esta semana con las confirmaciones y los desmentidos respecto a la participación de Israel en la cumbre de la ciudad de Manama, capital de Bahrein, para el 25-26 de junio. Por suerte, como esto ya es la semana que viene, no los podremos aburrir demasiado más con confirmaciones y desmentidos. Israel no puede participar a nivel político, eso ha quedado claro. Pero también lo que ha querido aclarar Netanyahu es que aunque no vayan los representantes políticos, Israel estará ahí. No solamente a través de iniciativas particulares de empresarios, que eso ya se conocía, sino incluso a través de un exfuncionario. Un exfuncionario que no es un exfuncionario cualquiera, sino que es un general retirado que era el enlace oficial de enlace del Ministerio de Defensa israelí con las autoridades palestinas. Con lo cual, evidentemente, es alguien que más que de temas económicos va también a dar o a escuchar desde una perspectiva distinta. Así que, por más que desmientan y se contradigan las versiones, esta cumbre, aunque tenga la aspiración de ser simplemente económica, evidentemente tiene unas connotaciones políticas muy importantes y que estamos como en estas series de acción en que no vamos a saber si el mayordomo es realmente el asesino o no hasta más capítulos más adelante. Es decir, todavía no sabemos qué va a ser exactamente este acuerdo del siglo, pero se habla mucho de ello y quizás después de esta cumbre económica sepamos algo más. Por ejemplo, si, como algunos ya postulan, ese acuerdo del siglo existe o no existe, o es un bulo creado. Uno de los mayores de la historia sería si realmente la administración Trump no tiene nada que ofrecer y lo único que hace es tratar de ganar tiempo y esperar
que los propios actores de este conflicto le den pistas para una solución. El Congreso Judío Mundial organizó esta semana un evento internacional que reunió a enviados especiales y coordinadores para combatir el antisemitismo, en el que participaron 32 funcionarios cuya misión es luchar contra el odio a los judíos alrededor del mundo. Además, acudieron unos 50 representantes de comunidades judías de todo el mundo. La declaración final incluye 4 puntos principales de acción en el tema. Primero, mejorar el diálogo y la cooperación para garantizar la seguridad de las comunidades judías. Segundo punto, promover el respaldo a la definición de antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto. Tercero, financiar la investigación, educación y recordación del Holocausto. Y cuarto y último punto, mejorar el registro y colección de crímenes de odio, incluyendo programas de entrenamiento para los agentes de la ley y las autoridades judiciales, así como dar apoyo a organizaciones involucradas activamente en la recolección de datos sobre crímenes de odio. Bueno, a mí, por supuesto que me parece bien que se hagan congresos, reuniones internacionales, se alerte y se ponga el tema del antisemitismo sobre la mesa y que se convierta en, por decirlo en términos modernos, en un trending topic. Yo lo que no me termina de convencer son las herramientas que se postulan para luchar contra el antisemitismo, porque me parece que son prácticamente las mismas que se han empleado hasta ahora. Es decir, vale, evidentemente tenemos que hacer más por el diálogo, más porque se conozca la definición del antisemitismo, más por investigar y más por registrar y coleccionar estos crímenes de odio. Lo que pasa es que yo he llegado a un punto que soy, no sé cómo decirlo en una palabra que no suene tan malsonante como antisemitismo escéptico. Es decir, como hay euroescépticos que no creen en la viabilidad real de la Unión Europea, pues yo cada vez soy más escéptico respecto a los resultados que se obtienen o que se han obtenido hasta ahora en el tema de la lucha contra el antisemitismo. Y temo decir una barbaridad, pero creo que lo único que ha frenado que el antisemitismo fuera todavía peor en estos últimos años es exclusivamente la existencia del Estado de Israel. Y que el Estado de Israel también se define como Estado judío y que va a estar protegiendo a las comunidades judías bien a nivel diplomático, bien a otros niveles que nunca se han llegado a plantear, pero que si fueran atacados, si surgieran pogromos como los que había en el Imperio zarista, pues hoy en día israelíes estarían actuando para defender a los judíos allí donde estén. Y si se tratara de organizar una red de expulsión de judíos de algún país, puede ser europeo o de donde sea, pues Israel se ocuparía de llevar a esos judíos hacia un lugar donde serían bienvenidos y serían ciudadanos desde el primer momento. Yo creo que la lucha contra el antisemitismo es básicamente la lucha por la legitimación hoy en día de capa caída del Estado de Israel por encima de todas las otras cuestiones que vienen muy bien, el diálogo, la cooperación, las definiciones, la investigación, el registro y todo eso. Eso hay que seguir haciéndolo, hay que seguir denunciándolo, pero yo creo que si no existiera, si por las circunstancias históricas no se hubiera podido crear un Estado judío después de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día y durante estos últimos 70 años, los judíos hubiéramos sufrido muchísimo más antisemitismo del que hemos sufrido y estamos sufriendo o podríamos llegar a sufrir a años vista. Así que mi propuesta, ya sé que no va en la línea del Congreso Judío Mundial y de algunas
políticas en las comunidades judías del mundo, es la defensa a ultranza del valor de Israel como hogar nacional de los judíos. Esto no quiere decir que hay que defender la política de Netanyahu, asentamientos sí, asentamientos no, que hay que hacer con los palestinos, no. Estoy diciendo de que no puede haber la más mínima duda de que Israel, ese pedacito de tierra, será y debe seguir siendo el hogar nacional de los judíos y es el único mecanismo de protección seguro para que no se produzcan las masacres que se han producido no solamente durante la Shoah, que la tenemos fresquita, pero si tiramos unos pocos años antes, vemos las olas de pogromos que hubo en el Imperio Zarista, que fueron terribles, las olas de matanzas y masacres que hubo durante la Edad Media, por ejemplo, de camino a las cruzadas o en pogromos organizados durante la Guerra de los 100 años en Europa del Este, o la expulsión de los judíos de Sefarad o de los otros países de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que el verdadero combate contra el antisemitismo empieza por el combate contra el antiisraelismo por principio. 2 días después de que la Fiscalía Militar israelí presentara un acta de acusación contra Mohamed Katusha por la violación de una niña de 7 años en el área bajo control israelí en los territorios en disputa, las autoridades han decidido reabrir el caso para investigar con mayor profundidad el asunto y verificar la posibilidad de la participación de otros posibles sospechosos. Según ha trascendido, el testimonio de la niña pudo verse influido por conversaciones con su familia antes de que se presentara la denuncia. La policía inicialmente creyó que la violación se llevó a cabo en el pueblo donde está domiciliado el acusado en una fecha determinada a principios de abril. Sin embargo, después de que se presentara la acusación, se confirmó su coartada, ya que en el momento del crimen el acusado estaba haciendo reparaciones en un apartamento en otro lugar. La policía se retractó entonces del acta de acusación y poco después se presentó otra en la que no se especifica la fecha exacta de la violación, sino un amplio intervalo de tiempo. Los padres de la niña tardaron 1 mes en denunciar el incidente. Sí, como decía en la noticia anterior, el defender la existencia y la legitimidad del Estado de Israel no significa no criticar a Israel. Y en esta noticia yo voy a hacer una crítica muy dura de Israel porque aunque todavía no se sabe prácticamente nada de qué es lo que va a pasar y quién fue el autor de esta violación a la niña, etcétera, etcétera, hubo un momento esta semana que hubo casi un linchamiento público. Cuando las pruebas eran muy débiles y la actuación de la policía ha dejado muchísimo que desear. Primero que los que han actuado, dado el lugar geográfico donde se ha producido esta denuncia, que es en la zona llamada C, es decir, territorios en disputa, en lo que se llama Cisjordania, Judea y Samaria, pero bajo control israelí, lo que podría ser, por ejemplo, el este de Jerusalén y algunos barrios que están fuera. En este caso es un asentamiento de gente ortodoxa fuera de la ciudad de Jerusalén, pero digamos bajo control israelí, por lo cual se aplica por un lado la ley militar, por otro lado también la ley israelí, cosa que deja a los acusados en un limbo bastante complejo. Luego, las declaraciones de la niña se obtuvieron más de 1 mes después del suceso. Dicen que porque dentro de la comunidad ortodoxa ellos ante un caso así primero lo consultan mucho con el rabino para que dé su visto bueno a llamar a la policía o no, porque una niña que es denunciada incluso con 7 años que ha sido violada, pues después no va a poder casarse dentro de la comunidad ortodoxa. Y ese es un problema que tenemos los israelíes y los judíos, porque que en
aunque sea el grupo más minoritario dentro de Israel, la gente tenga esos prejuicios, pues indica que tenemos un problema muy grave. Segundo, que el suceso, según ha relatado a la niña, había sucedido a la salida del colegio, pero los profesores del colegio no dijeron absolutamente nada, no procedieron de ninguna manera, entre otras cosas porque ese colegio no se rige por las normas del Ministerio de Educación de Israel, sino que tiene un reglamento aparte justamente por ser parte de la comunidad ortodoxa. Estos que son los objetivos por los que luchan los grupos y partidos ultraortodoxos que entran a formar parte del gobierno. Es decir, formar como una especie de Estado dentro del Estado, un Estado alágico o religioso dentro de lo que es el Estado. Y claro, esto también lleva a conflictos que estallan en momentos como estos, en que no se puede ir en contra de las leyes básicas y actuar sin proporcionar protección a una víctima de una violación. Por lo tanto, tenemos a una niña que con 7 años denuncia de alguna manera o pone en conocimiento de sus padres o de la manera que haya sido que ha sufrido un ataque y en vez de que la atienda un psicólogo infantil o alguien de la policía o del Ministerio Fiscal que experto en el tratamiento de testimonios de niños pequeños, porque esto pasa en todo el mundo. Un chico de 7 años, sus declaraciones no las hace ante un juez de 80 años que le pregunta igual que a cualquier otro testigo, sino que tienen psicólogos, etcétera, para poder llegar a unas declaraciones claras. Bueno, esto no se ha hecho de esta manera. Al parecer la llevaron un día al colegio y le dijeron, tú ves aquí al que te agredió, y entre los trabajadores palestinos que estaban allí señaló a uno. Y este es el personaje sobre el cual la sociedad israelí, cuando se enteró el relato que consistía que la niña con 7 años había sido violada y después se sumó a esto un relato que había sido arrastrada, que este hombre le había dicho que la acompañara y ella no quería y que la arrastró a la fuerza por la calle hasta llevarla a su aldea. Cosa que resulta totalmente increíble porque si estamos en una localidad como es esta, en la que toda la gente comparte esta visión ultraortodoxa, muy difícil, yo diría imposible, que alguien vaya arrastrando una niña que grita por la calle y menos si uno es un árabe. Así que esto tiene muy mala pinta. Esto tiene pinta de que las cosas no solamente no se han hecho bien a nivel de procedural, sino que se han hecho mal por prejuicios raciales, es decir, porque el señalado era un árabe. Y quizás el señalado fue un árabe porque la persona que tomaba el testimonio no era una persona imparcial e indujo en la menor la señalización de esa persona como podría haber sido cualquier otra con aspecto de árabe en la zona. Es decir, esto se está estudiando, pero claro, hoy en día los análisis de ADN y de restos biológicos son totalmente no tienen ningún efecto, porque primero la denuncia se hizo un mes después. Luego, sobre la fecha que se estimaba que tuvo lugar el hecho, pues el acusado tiene estaba una coartada respaldada por mucha gente, incluso por judíos de la zona. Es decir, que estaba haciendo trabajos para viviendas de otros judíos en la zona para esa fecha. Y entonces ahora la fiscalía para tratar de salvar la cara, pues lo que ha dicho es que se hizo, pero que todavía no se puede determinar si fue entre febrero y abril.
es que eso no va a ninguna parte. Es decir, aquí yo me tomo la libertad de hablar de que estábamos a punto de provocar un linchamiento contra una persona que puede ser que sea un violador, puede ser que sea un asesino, pero con los elementos con los que se cuenta no se puede actuar de esa manera. Eso va en contra de todos los principios de la justicia y del accionar de la justicia, especialmente en un país como Israel, donde el Poder Judicial se ha distinguido hasta ahora por su independencia y por su trato exquisito para este tipo de situaciones. Así como hemos respaldado acusaciones contra árabes que la prensa internacional entendía que eran racistas, en esos casos no apoyamos esa tesis y sí que vimos indicios de culpabilidad muy evidentes. En este caso, al no ser nada claros los indicios, pues creo que vamos a tener que escuchar bastantes excusas por parte de los medios policiales y judiciales que han afrontado de esta manera, yo diría, escandalosa el tratamiento de este caso. Finalizamos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad aquí. Ahora volvemos con la agenda cultural. Bienvenidos a esta segunda parte de la agenda, a esta segunda parte de las noticias, a la agenda cultural. Hola Alex, hola a todos. Raquel, ¿qué tal? Muy bien. Empezamos con una buenísima noticia que conecta a España e Israel y Argentina también. Uh-huh. La profesora Ruth Fine, buena amiga de Radio Sefarad, nacida en Argentina y de nacionalidad israelí, licenciada en Filología Latina, Española e Hispanoamericana, será distinguida por la Universidad de Navarra con el doctorado honoris causa. Desde aquí nuestra enhorabuena. La distinción será entregada el próximo 28 de junio y junto a la profesora también serán reconocidos el arquitecto navarro Rafael Moneo, la socióloga británica Margaret S. Archer y el experto en economía de los medios Robert Picard. Fine es catedrática de la Universidad Hebrea de Jerusalén y está especializada en teoría literaria y en narrativa del siglo de oro español, especialmente de la obra de Cervantes. Su trabajo se ha centrado en el diálogo intercultural entre Israel y el mundo hispánico. Es fundadora y presidenta de la Asociación de Hispanistas de Israel, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas y vocal de la Asociación Internacional del Siglo de Oro. Según la Universidad de Navarra, ha explicado por qué se le entrega esta distinción. Es una mujer entregada al estudio e interpretación de la literatura en lengua española que ha sabido emplearse a fondo en tender puentes de diálogo entre lo judío y lo católico y entre la cultura hispánica e Israel. Así que nada, repetimos nuestra enhorabuena a Ruth Fine, y esperamos poder hablar con ella en próximos programas para felicitarla en persona. Muy bien, pues con esa noticia abrimos esta agenda de hoy que continúa. Seguimos con más cultura. Sí, y más conexión argentina, porque la muestra de fotos 25 que se ha presentado en Buenos Aires recientemente llevará el recuerdo del atentado a la mutua judía AMIA de Buenos Aires cometido en 1994 a Francia y a Estados Unidos, casi un cuarto de siglo después de las explosiones que causaron la muerte de 85 personas. La exposición propone una revisión del trágico episodio a través de la cámara del reportero gráfico Julio Menajovsky, quien aquel 18 de julio del 94 fue uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos, aunque siempre dice que hubiera preferido no estar. Una afirmación que desde luego pues entendemos que podemos perfectamente, ¿no? Cerramos ya la agenda. Con una donación, la que ha realizado el norteamericano Ryan Cooper, que ha donado las cartas que intercambió con el padre de Ana Frank, con Otto Heinrich Frank, al Museo Conmemorativo del Holocausto de Washington, con motivo del aniversario del que hubiera sido el 90
cumpleaños de Ana Frank, de la hija de Otto. Cooper, un anticuario y artista, legó el epistolario y recuerdos que recibió de Otto para lograr una mayor comprensión del hombre que dio a conocer a Ana, cuyo diario sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto es considerado como una de las obras más importantes del siglo pasado. Durante la década de los 60 del siglo XX, el californiano, entonces con 20 años, forjó una gran amistad con el padre de Ana a través de correspondencia y varias reuniones cara a cara, una amistad que duró hasta la muerte de Otto Frank en 1980. Cuenta Cooper que se conocieron en 1973 después de escribirle unos meses antes. Experimentamos muchas cosas interesantes, ponía sus esperanzas en la gente joven y se inspiró en las cartas que había recibido la mayoría de jóvenes para continuar preservando el legado del diario de su hija. Muy bien, pues nada, con estas cartas despedimos la agenda de hoy aquí en Radio Sefarad y les esperamos, como siempre decimos, en una nueva edición aquí en radiosefarad.com. Hasta mañana.